Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Hemos adorado al Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos están gozosos? Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. Bueno, hemos adorado al Señor, así que vamos a entrar en el mensaje. ¿Qué les parece? Pueden tomar asiento. Bienvenidos a todos. Dios los bendiga. En este nuevo domingo vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. ¿Cómo me mira? Está mi angelita ahí por eso. Bueno, hoy voy a hablar lo que el Señor ha puesto en mi corazón en estos días para compartirles al pueblo de una palabra que tal vez la hemos escuchado muchas veces. Son nada más y nada menos que 20 versículos vamos a compartir, en los cuales vamos a añadir algunos para ir entendiendo el mensaje de hoy. Está en Mateo capítulo 15, versículo 1 al 20. Amén. Y a mí me gusta porque donde Jesús aparecía, y acá vemos en otra de las oportunidades, donde Jesús aparecía, siempre estaban los fariseos y los religiosos para ver lo que Jesús iba a hablar. Y eso es lo que me apasiona. Si ustedes escudriñan las escrituras de la manera que van a ver que Jesús siempre donde estaba, se aparecían los fariseos y los religiosos. Y acá se le aparecieron, como era el centro de monitoreo de Jesucristo, ese lugar donde Él casi siempre estaba. Entonces los fariseos venían, porque ahora vamos a leer aquí, venían desde Jerusalén, vinieron desde Jerusalén para verlo a Jesús, para ver lo que iba a hablar. Claro, ellos estaban preocupados en cierta manera por el tema de que Jesús en cierta manera le abría los ojos a las personas, y a ellos no les gustaba eso. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba verdaderamente lo que tenían que hablar. Y los fariseos y los religiosos en cierta conocían bien de las leyes de Dios, pero no las practicaban, no las ponían por obra. Entonces Jesús venía y les movía la estantería, les rompía todo el esquema de lo que verdaderamente era conocer la ley de Dios, ponerla en práctica y llevarla a cabo. Entonces, claro, los fariseos lo que hacían era, tenían a la gente encapsulada y a esas leyes, algunos de ellos le agregaban algunas tradiciones, porque era conveniente para los fariseos, para los religiosos. No es que estaban establecidas en la palabra de Dios. ¿Por qué estoy haciendo esta pequeña introducción? Que a veces nosotros pasamos por alto ciertos mensajes o ciertas palabras que el Señor está plasmadas en la palabra de Dios. Y el mensaje de hoy, primeramente para mí, pero creo que también para el pueblo de Dios. Porque vamos a hablar del dominio de la lengua. Lo que la lengua puede generar en las personas y aún en el reino de Dios, y aún así más, que la lengua nos puede alejar hasta de Cristo. El poder que tiene la lengua, cuando hablamos o decimos algo. Entonces Jesús vino para aclararle algunas cuestiones a las personas, me van entendiendo, ¿no? ¿Sí? Los fariseos religiosos lo que hacían era agregaban leyes tradicionales que a ellos les convenían. Pero Jesús vino y rompió todo el esquema. ¿Por qué digo esto? Fíjense que siempre compartimos de que Jesús nunca dejó la ley de Dios. Él siempre practicaba la ley de Dios, hablaba de la ley de Dios, pero él le agregaba ese condimento extra. Decir, mirá, la ley es esta. No hagan lo contrario. Yo te vengo a hablar. Recuerdo que compartimos el domingo pasado de que Jesucristo le hablaba por parábolas, porque la gente todavía no podía entender los misterios del reino de Dios. Entonces Jesús hablaba por las palabras. Recuerden que también compartimos que el mensaje empezó a ser predicado después de la cruz de Jesucristo, porque ahí empezaron a predicar todos. Y la cruz, como yo compartí con el hermano hoy, la cruz nos deja una enseñanza y nos deja bien en claro que desde ahí es donde realmente se empieza a predicar, porque en la cruz quedó plasmado todo lo que Jesucristo hizo. Y de ahí se empieza a predicar. Entonces Jesús acá también está hablando por parábolas a la gente aquí. Porque ahora fíjense, entonces a veces tenemos que
¿Por qué siempre los insto o los animo a todos a que escudriñemos las Escrituras de Dios? Porque nos van enseñando las Escrituras. Escudriñarlas no es lo mismo que leer. Yo puedo leer cualquier libro, puedo leer cualquier revista, cualquier diario, puedo leer, bueno, hoy en internet están todos los diarios y todo, puedo leerlo. Pero lo leo y ya está, se fue. Pero el escudriñar las Escrituras, Jesús lo que hacía, venía y les aclaraba el panorama. El escudriñar las Escrituras es meterme en profundidad de lo que la palabra en sí me está enseñando. Las palabras siempre es viva y eficaz. Entonces, lo que escudriñar es meterme, escudriñarla, interiorizarme, analizarla, buscar, y Dios te va a ir, el Espíritu te va a ir mostrando lo que realmente tenemos que hacer en estos tiempos. Porque aún decimos, sí, porque soy cristiano, esto, lo otro, sí, pero también a veces decimos cosas que hieren y tenemos que tener mucho cuidado. Me incluyo, en primer lugar. Porque a veces pensamos que por ser pastores tenemos autoridad y yo puedo ir a decir a una persona así, no. Tengo que tener cuidado como hablo también. Por más enojado que yo esté a veces y veo que la persona está haciendo algo incorrecto, como contaba mi esposa hoy del testimonio de ella, ¿sí? No vinieron a atacarla, no, porque vos fumás y el diablo te va a llevar a Satanás al infierno con todos los cigarrillos y esto y lo otro. No, porque eso es lo que hace, aleja a las personas. Y nosotros lo que tenemos que hacer es atraer personas al reino de Dios. Entonces siempre hay que ser sabio y entendido y hablar con amor y decir, bueno, mirá, a mí me parece esto, lo otro. Yo le hago a un hermano y mirá, le digo, yo quiero escuchar, a mí me parece que esto, pero no es que fui y lo ataqué, no, ¿por qué lo que dijiste el otro día? No. Tenemos que tratar de no dañar. ¿Saben por qué? Porque a veces decimos algo, dañamos. Está bien, el perdón viene, la disculpa viene. Escuchen esto. Pero esa persona siempre, a lo largo de la vida, se va a acordar de tal vez el daño que generaste en ella. Y yo sé que, pero somos cristianos, Dios olvida, pastor. Sí, tenemos que olvidar, tenemos que aprender a olvidar. Perfecto. Pero tengamos cuidado. ¿Saben por qué? Porque una amistad, una relación, lleva muchos años construirla. ¿Vamos bien? Muchísimos años. Tanto una amistad como una relación. Lleva muchos años en construirla. Entonces a veces con una palabra destruimos todo lo que nos logró, lo que nos costó lograr que esa relación o esa amistad o lo que fuere llegar a su punto máximo y lindo. Entonces con una palabra la destruimos. Y esa lengua que a veces hablamos o decimos algo, también nos aleja del Señor. Sin darnos cuenta, de a poco nos vamos alejando de Dios. ¿Sí? Vuelvo otra vez a esto. Primeramente, me estoy hablando a mí mismo y hoy quiero predicarle a ustedes. Para que mantengamos una corrección. Porque a veces decimos, sí, me perdona el Señor, es cierto, sí, está bien. Dios es un Dios de oportunidades. Pero también se terminan a veces. Porque yo puedo pecar, Dios te pero te va a decir, no, para. Hasta acá acabo. Yo te estoy mandando personas para que te enseñen, para esto, para lo otro, pero vos seguís en el mismo ámbito. No, para, entonces lo que hago es, ¿se entiende? Entonces por eso quiero predicar sobre esto. El título de eso se llama Pureza Interior. Amén. Pureza interior. ¿Cuántos están puros internamente? ¿Cuál es el versículo? Mateo capítulo 15, versículo del 1 al 20. Vamos a ir expresando eso. Amén. ¿Qué les parece? Vamos bien. Recuerden esto, mis queridos amados. Una relación, una amistad, lo que fuere, siempre cuesta años. Y a veces la destruimos con una sola palabra que podemos dañar. Tanto sea en el matrimonio, una amistad de amigos. Miren, les voy a contar una pequeña anécdota que me pasó hace muchísimo, no hace muchos años, cuando era chico. Tenía la edad de David, poco menos, 15 años. No hace mucho, Tenía un poco de frío a la cabeza, ¿verdad? Y resulta que yo creo que lo compartí hace un tiempo atrás. Yo venía con dos amigos,
éramos los 3 amigos del colegio, de la secundaria, y veníamos. Y yo era el anexo, era el tercero. Vieron, el tercero es el que discordia. Pero la verdad que nunca generé discordia, siempre al contrario, siempre nos llevamos bien. Pero ellos dos se conocían desde chiquitito, casi de la edad que tienen Ian hoy, 2 o 3 años. Fueron al jardín juntos, fueron a la primaria juntos, y empezaron a hacer la segunda, imagínense, 3 años de jardín, 4 o 5 de primaria, creo que, no sé cuánto es, ¿cuántos años? Y resulta que un día veníamos de la escuela, del colegio, de la secundaria, y veníamos los 3. Yo venía en el medio, yo venía al costado. Esa imagen me quedó grabada hasta el día de hoy. Y no es que pienso siempre en eso, pero digo yo, pues tiene que ver con lo que vamos a compartir hoy en el mensaje. Entonces uno empezó a hablar, siendo amigos, y dijo algo que lo molestó al otro. Entonces el otro le contesta, y este le contesta, y así empezaron a generarse una pelea. Yo estaba en el medio. Y yo no podía creer, pero no podía creer no por la discusión, sino por la amistad que entre ellos había, que la habían construido entre muchos años. Y todavía eran jóvenes. Entonces yo digo, pero a ver, le di el nombre por los dos, digo, ¿se van peleando por una pavada como esta? Digo, recuerden que se conocen desde chiquito, dijimos, yo soy el tercero en discordia, ponele, pero ustedes se conocen desde chiquito. Y no, porque él me dijo, yo le dije, y viste que siempre queremos gritar más para tener la razón, o queremos gritar más para que, no, yo tengo la razón. Y Cristo me enseña en la cruz que debo menguar para que Él crezca. Si en la cruz, como dije hoy, vamos a encontrar todas las respuestas. Cristo no fue a gritar más o a decir, yo soy el Hijo de Dios y ustedes mangan de cabeza eterno, todos van a morir, todo un fuego, hermana, quemada, una motosierra grande va a cortar las manos, los pies, todo, porque yo soy el Hijo de Dios y yo tengo la autoridad y voy a decidir lo que puede llegar a suceder. Jesús no hizo eso, enmudeció todo el tiempo, menguó para que Dios creciera. Entonces en la cruz seguimos encontrando todas las respuestas. Pero ¿qué es lo que pasa? Estos empezaron a discutir entre ellos y terminaron peleando, sí, casi agarran las trompadas, por decirlo así, las piñas. Y yo en el medio le digo, pará, capo, no se pelean, se conocen de chiquititos, por favor. Y no, uno quiere tener la razón. Resulta que llegaron al lugar, a la primera casa de uno, y se fueron, yo me fui con el otro, que vivía cerca de mi casa, 4 cuadras. Digo, mirá, mañana hoy no, pero mañana vení a hablar con él, chileta con pan, che. No, se terminó, listo, va. Digo, pero ¿se conocen de Chile? No, ya está. Es donde encuentro bien, Pero no, qué sé yo. Y resulta que fueron pasando los años hasta que yo seguía con ellos, salíamos. Y después, bueno, hasta recuerdo que hace un un par de años lo vine acá y seguían peleados. No se hablaron nunca más. Pero si ustedes se imaginan por la pavada que ellos habían peleado, no tenía un sentido la discusión. Entonces, ¿por qué di el ejemplo de esto? Que una relación tarda tantos años en hacerla, en tomar la amistad, en tomar la relación, en tomar esa confianza que cuesta mucho hoy en día, y la vamos a romper. Lo mismo nos pasa con Jesucristo. A veces por la lengua, por no mordernos, por no enmudecer, por no dejar que Cristo crezca, rompemos la relación a veces hasta con el Señor. Que nos lleva años experimentarla. Nos lleva años tal vez de una buena relación con todos, hasta con el Señor. Díganme si no, porque todavía tenemos que orar y tenemos que estar con el Señor, y a veces por una cosa rompemos todo ese esquema, rompemos toda la estructura. Hasta años nos lleva a veces. Pasan los años, dice que vamos a ser perfeccionados en el cielo. Imagínate que mientras estemos acá somos imperfectos. Entonces esa relación con el Señor va a seguir siendo imperfecta, ¿se entiende? Más allá de que nos vea desde otro punto de vista, pero nosotros somos imperfectos. Entonces tenemos que tratar de ir acomodando esa relación, ¿te va entendiendo? Entonces tengamos cuidado con la lengua. Voy a terminar con un versículo que es la frutilla del postre. Es hermosa. Tengamos cuidado con eso. Porque a veces, sin darnos cuenta, dañamos
¿Sí? Por eso la Santa Cena siempre es bueno, porque a veces pasan cosas, y por eso digo, si tienes que pedir perdón a la persona que está acá, y pedirle perdón igual, pero cuando termina de pedirle perdón a la persona. Después depende de la persona, de la actitud. Pero ellos rompieron una relación de años y nunca más se volvieron a hablar. Es tremendo. Y si te peleaste con alguien y estás peleado con alguien hace muchos años por una causa que no tiene, es tiempo de agarrarse el teléfono y decir, mirá, cabrón, perdona, estuve mal. La verdad que fue una estupidez lo que hice. Yo no sé si me vas a perdonar, pero bueno, por lo menos quiero hablar con vos, nos juntemos con un café, no sé, algo para tratar de remediar esto, que nos costó tanto mantenerle por una pavada mía, rompimos esto. No digo que vamos a tener la misma confianza, pero por lo menos entablar la conversación. Creo que es bueno que así. Y así tenemos que hablar con el Señor a veces. Esa es la charla, el dialecto que tenemos que tener con el Señor, hablar con el Señor. ¿Sí? Le podemos pedir, obviamente le pedimos perdón al Señor todos los días porque nos equivocamos. Pero el Señor sabe que me equivoco por ahí de algo, pero no pedirle perdón es que siempre mando el mismo moco, haciendo siempre lo mismo. ¿Vamos? ¿Qué les parece? Mirá. Escuchad. Mateo 15, versículo 1 al 20. Entonces se acercaron de Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Ya arrancaron los tipos diciéndole que no se lavan las manos cuando comían pan. ¿Sí? Ya arrancaron con el pie izquierdo, ya juzgándolo al Señor, juzgándolo que... ¿Se entiende? Porque ahí ya ellos estaban pensando, Jesús vino y este nos va a remover el hormiguero. Y si nos mueve el hormiguero, las hormigas empiezan a salir. ¿Viste que patea un hormiguero y salen todas las hormigas desparramadas para todos lados? Bueno, Jesús vino a patear el hormiguero y las hormiguitas empezaron a salir. Y ellos no querían eso porque no les convenía. Porque los fariseos religiosos lo tenían agarrado con ciertas leyes que ellos habían agregado y lo tenían ahí. Lo tenían. Y Jesús vino a patearle el pelo. Entonces ya arrancaron así, mirá, che, entonces comen pan y se lavan las manos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Eso te hace más pecador? ¿Eso te hace más inmundo? Si Jesús en el Antiguo Testamento dice, todo lo que yo santifiqué, comedlo. Y hoy vemos a tener que no como cerdo porque, ¿a dónde dice el Señor que no puede comer cerdo? Porque tiene la pezuña. ¿A dónde dice? La pezuña se lo pasa el cuchero. A ver, ¿a dónde dice? Si el Señor dice todo lo que yo santifiqué, comedlo. Entonces, ¿te vas a ser más pecador? ¿Vas a ser ultra cristiano? ¿Vas a caminar arriba de una nube porque no te lavaste las manos antes de comer pan? ¿Dios te va a castigar, te va a cortar, te va a enmudecer, te va a sacar la lengua? No. Lo que Dios te va a cortar la lengua y te va a enmudecer si no prestas atención y si sigues haciendo siempre los mismos mocos. Ahí sí Dios te va a cortar la lengua y te va a dejar mudo. Pero no porque no te laves las manos y comas pan, vas a ser un mega ultra pecador. Ellos eran los pecadores, porque conocían las leyes, le agregaban tradiciones o cosas tradicionales a las leyes, pero no conocían a Dios. Y eso sí te juega en contra. Porque vos podés saber mucho, pero no conoces a Dios. Y conocer a Dios es escudriñar las Escrituras. Conocer a Dios es escudriñar las Escrituras, pasar tiempo con Dios. Eso es conocer a Dios. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Amén. No se entiende nada. Mirá, escuchá esto. Estos son unos capos tremendos. Respondiendo, él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. ¿Qué quería decir el Señor acá? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Jesús ya le estaba
en esos versículos, acá Jesús hace un envoltorio de todo. Primero empieza hablando del padre y de la madre, que lo honra. Después empieza hablando de los mandamientos. Y después va a seguir, fíjense lo que Jesús, en un mensaje, en una parábola, encierra todo. ¿Por qué les estaba hablando así? Porque ustedes dicen que debemos honrar al padre y a la madre. Vamos a ir a Deuteronomio, a Levítico, donde nos habla un poco de todo eso. Pero ellos lo que hacían, le agregaban la tradición. Está bien honrar a tu padre y a tu madre, pero ¿saben lo que significa el versículo ese? ¿Quieren saberlo? Ese versículo que me deja bien en claro a mí es que yo debo honrar a mi papá y a mi mamá. ¿Saben cuándo hasta aún debo seguir honrando a mi viejo y a mi vieja? De cuando estén muertos. ¿Cuántos oran y honran a sus padres que están muertos? No es que yo sea el pastor, porque no aprendí. Yo quiero ser otro. Mis viejos no están, pero yo los honro. Porque gracias a ellos, este cabeza de termo, este burro que tartamudea a veces y tiene un dedo o no sabe hablar, está predicando para ellos. ¿Se entiende? Entonces, Jesús estaba enseñando. ¿Lo van entendiendo con el mensaje de hoy? Jesús estaba enseñando que ellos habían quebrantado el mandamiento y la tradición de Dios. Porque les enseñaban a aquellas personas que debían honrar a su padre y a su madre en ciertas cuestiones. Pero acá el Señor me está diciendo que yo aún así tengo que honrarlos hasta cuando esté muerto. Pero ¿saben qué es honrarlos? No importa que mi padre o madre esté a la distancia. Yo debo honrar igual. Y lo que ellos habían agregado a la tradición de ellos para el beneficio propio, lo ofreció a los religiosos, era que tenían que darle y ayudar con dinero. Pero primero tenían que ayudarlos a ellos. Ahora vamos a ir a Deuteronomio Levítico para ver. Se los voy adelantando. Lo que ellos habían agregado es que tenemos que primero ayudarlos a ellos económicamente y después a los padres. Jesús vino y dijo, quebrantaste, ¿ven lo que dice Jesús? Quebrantaron la tradición. Yo vengo a decirles que honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo debo honrarlo? Primero, orar por ellos no importa dónde estén. Así estén a la distancia, yo debo orar y honrarlos a la distancia. Está bien, uno quiere tener, no lo tengo, bueno, trato de honrarlo. Veo la posibilidad de cómo puedo ayudarlos. La otra que el Señor viene a decirles es que cuando yo debo ayudar a mi padre y a mi madre, cuando estén en necesidad, ¿sí? Y sé que mis viejos están en una necesidad, que no llegan a fin de mes, que por H o por B, quiero que se entienda esto. ¿Qué hago primero? Lo que los fariseos querían que primero ese dinero fuera primero para ellos, y si me sobraba, y si no me sobraba nada, ayudaba a mis viejos. Que sea el famoso corbán, por eso me voy a enseñar, una ofrenda. Pero Jesús vino y dijo, no, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿qué debo hacer? Si yo veo que mis padres están en una necesidad, debo ayudar a mis padres. Y Dios por eso no me va a castigar, no se va a enojar. Porque estoy yendo por la ley de Dios, por la palabra de Dios. Dios me está diciendo que primero debo honrarlos y ayudarles porque están en necesidad. Y Dios me va a entender porque yo no estoy aportando para su obra. Pero los fariseos habían transgredido. ¿Saben por qué habían hecho todo lo contrario? Fíjense, se lo vuelvo a leer para que se pueda entender. Respondiendo, Jesús dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ahí está la respuesta. Jesús le está diciendo, ¿por qué quebrantan la ley por la tradición? No dice el Antiguo Testamento que yo voy a honrar a mi padre y mi madre. Se va entendiendo lo que voy. En realidad no quería detenerme en esto, pero quiero aclarar un cierto punto para que se entienda. Si tus viejos están pasando por una necesidad, primero ayúdalos a ellos, porque a mí la ley me dice que debo honrarlos. ¿Y qué es honrar? En todas las áreas de mi vida. Tampoco tener todos los días en mi casa. Honrarlos. ¿Se entiende? Ayudarlos. ¿Están en necesidad? Bueno, tengo que ayudarlos, tengo que ayudarlos. Porque ellos fueron los que me dieron la vida. Y vuelvo otra vez a esto, no tenés a tu viejo, bueno, en tu oración, honrarlos,
Darle gracias a Dios porque ellos te dieron la vida, porque también Dios lo permitió, ¿sí? Pero no sé si lo sabían, pero bueno, quiero tratar que si a alguno le falta el Padre y nunca logró la oración, van a empezar a hacerlo, porque eso es bueno. Eso hace bien al alma. Eso es bueno. No sé si alguno lo decía, si lo sabían o no. Voy a tratar de aportarlo, porque es de bendición. A ver. Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Es decir, Jesús está diciendo acá, vos estás dando la ofrenda a tu Padre, estás ayudando a tus padres, también esa ofrenda, le está diciendo el Señor acá, es para mí. ¿Cuál es la ofrenda? ¿Quieren saberla? La ofrenda que Jesús está hablando acá, que es de gratitud a Dios, es que vos estás haciendo y cumpliendo con el mandamiento, las leyes de Dios, las estás poniendo por obra, y eso ya es una ofrenda a Dios, porque lo estás haciendo. No importa que no lo des al templo, pero si estás ayudando a tus padres, ¿se entiende? Y eso, el solo hecho de hacerlo, ya es una ofrenda de gratitud a Dios, en lo que el Señor está hablando. ¿Se entiende? A ver. Vamos a hablar un poco de todo hoy. Lo tenía por aquí. Esta práctica era conocida como corbán, literalmente ofrenda, que se entregaba para los padres o para el templo. Bueno, nada, ya lo expliqué. Vamos a avanzar, así que lo tenemos. Versículo 6. Ya no ha de honrar a su padre y a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Pero quiero que vayamos a Deuteronomio 5:16. Alguien que busque Deuteronomio 5:16. Uno. Otro que me busque Efesios 6:2. Otro Levítico 20:9. Y otro Deuteronomio 27:16. Deuteronomio 5:16, Cris. Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te lo ha ordenado, para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. ¿Qué él estaba expresando? Los versículos vamos a ver, todos tienen que ver con lo que estamos compartiendo. Ahora, ¿qué me está diciendo Deuteronomio? ¿Qué me está diciendo Jehová en el nuevo pacto, en el antiguo pacto? Léelo otra vez, Cris. Honra a tu padre y a tu madre, Ajá. como el Señor tu Dios te lo ha ordenado, para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. ¿Qué está diciendo? Para que sea de bendición y que te vaya bien en tu larga vida. ¿Escuchamos bien con la palabra esa? No está diciendo un pedacito de vida, algunos años. Mira, este lo voy a tener. Dios está proclamando ahí en su palabra larga vida. ¿Vamos bien? A ver. Los fariseos le acomodaban al modelo de ellos, agregaban tradiciones. Y lo que yo quiero, mis queridos amados, que no agreguemos en el tiempo de hoy tradiciones a la palabra de Dios. Porque vamos a escuchar muchos profetas, muchos que van a predicar de ciertas cosas. Tengamos bien los oídos abiertos, ¿qué es lo que escuchamos? ¿A quién escuchamos? Yo siempre digo, acá nunca voy a hablar ni de Dios ni nada porque no me interesa. Y creo que los que me conocen nunca han hablado de eso. Cada cual sabe lo que hace. Y voy a hablar lo que Dios me manda a hablar. No voy a hablar para quedar bien con el pueblo de Dios, para hablar de que quiero... No. Voy a hablar lo que Dios me pone en mi corazón, porque el cuerpo tiene que edificarse. ¿Sí? Me está hablando el Señor, me está diciendo larga vida en tus años. Es decir, vas a tener larga vida acá. ¿Sabes lo que significa larga vida? Larga vida es una buena vida. Una vida buena, bendecida, próspera en todas las áreas. Me va a ir bien. Por más que pase por algunas cositas que van a venir, que va a querer desestabilizar, me va a dejar rey, no importa. Pero Dios me prometió que va a tener larga vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Seguir validando la ley de Dios y poniéndola en práctica. No añadiendo nada. No, ¿qué tengo acá? Bueno, le doy a Dios, me sobraron un poquito, se lo doy a mi viejo, total, con esto se van a arreglar. Pero esos 4 días que no comen.
larga vida. ¿Vieron lo que Dios hace? Larga vida, me dice el Señor. Es tremendo. ¿Qué me dice Efesios 6:2? Honra a tu madre y a tu padre, que es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Hay una diferencia entre obedecer y honrar. Obedecer significa cumplir lo ordenado. Honrar significa mostrar respeto y amor. ¿Lo leo de vuelta? Está bueno, ¿eh? Anotarlo, che, de WhatsApp. Escuchar. Se me fue Efesios. Escuchar. Hay una diferencia entre obedecer y honrar. Hay una diferencia. Obedecer significa cumplir lo ordenado, lo que está en donde, en la palabra de Dios. Y honrar significa mostrar respeto y amor. Yo sigo respetando y demostrando amor a mis padres, porque ellos fueron los que me otorgaron y me dieron la vida. Sigo mostrando respeto y amor a mis padres a través de la oración. Los sigo honrando, no importa que no estén físicamente, pero están guardados en mi corazón y en mi mente. Obedecer la palabra de Dios, ponerla en práctica, y honrarlos, cerrar el círculo. ¿Se entiende? Bueno, vamos llegando. ¿Qué me dice Levítico 29 y Deuteronomio 27:16? Levítico, ¿qué dije? Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldito, su sangre será sobre él. Levítico 29. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. O su padre o su madre maldijo, su sangre será sobre él. Fíjense lo que dice Dios. Debo también cuidarme. Quiero ir analizando un poco todo. ¿De qué me empieza a hablar el Señor acá? De la lengua. Porque honrar a mi padre y mi madre, así mi padre y mi madre hayan sido unos malas personas, yo debo honrarlo de la misma forma, como si conmigo hubiesen sido los mejores papás del mundo. Porque a mí me dice la palabra que larga vida voy a tener si honro a mi padre y a mi madre. Pero fíjense lo que habla en el Levítico ya, el Señor. Le está agregando algo más, un condimento más. Es decir, yo te dije que vas a tener la larga vida, pero el Levítico me está hablando de que si yo maldigo, la sangre de ellos va a ser sobre mi vida. Entonces debo tener cuidado de maldecir a mi viejo y a mi vieja, a mi padre, a mi madre. Porque a veces nos queda el rencor, nos queda el resentimiento, nos queda el odio, nos queda la rabia dentro. Y eso nos genera que va al corazón, y del corazón va a dónde? A la boca. Y todo lo que sale de la boca es lo que está guardado en el corazón. ¿Perfecto? Proverbios dice eso. Bien. Entonces, debo tener cuidado con maldecir a mis viejos. Por eso quise ser claro en este punto. Honrar aún aunque estén muertos. Y así haya sido una mala persona, tanto mi padre como mi madre. Porque si lo maldigo, también puede recibir maldición. ¿Se entiende? Y mis años de larga vida, como dice el Deuteronomio, se vaya cortando. ¿Vamos bien? Quiero expresarle esto. En realidad no me iba a detener en esto, pero me fue llevando el seno. Porque está bueno a veces refrescar ciertas cosas. En primer lugar, digo, para mí también a veces, está bueno tenerlo en cuenta. Miren, continuamos. Deuteronomio 27:16 me quedaba, ¿no? Sí. Maldito sea quien deshonra a su padre o a su madre. Perdón, Ángel, léelo otra vez. Maldito sea quien deshonre a su padre o a su madre. Sigue hablando de eso. ¿Qué me dice Isaías 29:13? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas de mandamientos de hombres. ¿Qué me dice Isaías 29:13? Vamos avanzando.
Lo leo. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Ahí el Señor está refrescando que me honran, pero su corazón está lejos, está diciendo Isaías, porque han perdido el temor, pero después termina porque fueron enseñados con doctrinas de hombres. Quiero que fíjense que ya en ese tiempo ya se estaba enseñando y después los fariseos terminaron de cumplirlo. Estaban añadiendo ciertas cosas de hombres que a ellos les venía bien. Y esas tradiciones o esas leyes que tal vez a veces se agregaban, te alejaban de Dios. ¿Se entiende? Entonces hoy lo que tenemos que hacer es acercarnos más a Dios. Tengamos cuidado con las cosas a veces que escuchamos o vemos. Tengamos discernimiento y que el Espíritu nos vaya guiando qué es lo que debo escuchar. Por eso yo le decía hoy a los líderes de los jóvenes y a la maestra de escuela dominical, todo lo que vayas a hacer, buscarlo a través de las Escrituras. Porque eso es vivo, eso es eficaz, eso te edifica al pueblo, eso edifica a los niños. Y no estamos trabajando con niños que son los pilares de la iglesia y con jóvenes que van avanzando de un lugar y pegan el salto al otro. Y tenemos que tener cuidado con eso. Por eso estoy hablando un poco sobre esto, ¿sí? Que busquemos, hoy en YouTube podemos mostrar muchas cosas, pero tengamos cuidado con lo que venga de parte de Dios. Yo prefiero que busquen en las Escrituras o que busquen un libro que sea el escritor, alguien que es pastor o conferencista de una buena academia. Que en el libro explica ese trabajo. Entonces ahí sé a dónde voy a ir. Yo estoy leyendo un libro que a mí me está haciendo muy bien. Pero ese libro es impresionante porque la persona que lo escribió está plasmando cosas de su vida que le van pasando que a mí me están edificando. Como a veces yo le hablo de historias que me han pasado a mí que tal vez edifica la vida de algunos de ustedes. No sé si tal vez alguno de ustedes que le falta el padre está honrando a sus viejos aún de muerto. Bueno, yo lo empecé a hacer y funciona. Entonces yo quiero expresarlo. Bueno, esta persona está haciendo lo mismo. Entonces, no es que estoy añadiendo, estoy leyendo algo que a él le pasó, pero también abajo pone versículos bíblicos que están en la palabra de Dios. Entonces nos está enseñando la buena doctrina. ¿Se entiende? Tenemos que tener cuidado. Entonces, miren, seguimos avanzando. Avanzamos. ¿Qué le parece? Bueno, eso que leímos tiene que ver con el versículo 4 y 6 y 5. Pero fíjense lo que dice en el versículo 11. Vayan a Hechos 10, 14, 15. Dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Acá vamos a entrar en la lengua de fuego. Miren, mientras buscan Hechos capítulo 10, versículos 14 y 15, mis queridos amados, quiero aclararles este punto. A los fariseos lo que les interesaba y a los religiosos eran su apariencia exterior, ¿sí? Porque según hay historias que dicen que los fariseos y los religiosos se vestían de muy buena calidad de ropa, eran personas que vivían bien, adineradas, entonces ellos podían mantenerse bien, usaban buenos perfumes, zapatos buenos, andaban bien. Pero ¿qué pasa? Que ellos estaban preocupados por su apariencia exterior. Pero ¿qué es más importante? ¿Mi apariencia exterior o lo que está dentro de mi corazón? ¿Qué es lo que más le importa a Dios? Lo que está dentro de mi corazón. Ellos conocían las leyes, se preocupaban por lo exterior, pero no conocían a Dios. Por eso Isaías dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es en vano que me honren. ¿Se entiende? Entonces ellos, lo que yo quiero expresarle hoy es que a veces no nos preocupemos. Yo sé que tenemos que darle siempre lo mejor a Dios. Tratar de venir a la iglesia con lo mejor que tenemos. Y está bien. Pero es el corazón. Una vez una persona cuando estábamos en el grupo me dijo, yo no voy más al grupo. Entonces uno como líder, como guía siempre tiene que ir. Entonces yo lo llamé y digo, mirá,
¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Algo que se haya dicho mal con algún hermano? O tal vez yo dije algo malo que no te gustó y no me di cuenta. No. Hermoso todo. Pero me dice él, me siento menos. ¿Y por qué te sentís menos? Porque yo te escucho a veces aportar buenas cosas que edifican el grupo de célula. Y está bueno eso, porque el grupo es para eso, para que nos vayamos edificando. Por eso se llama célula. Las células que hacen en el cuerpo se van conectando, se van y van mandando ciertas cosas y hace que todo se haga. Entonces, por eso se llama célula. Entonces digo, no, me dicen, porque yo observo que algunos van con buena ropa, camisa y remera, y yo voy siempre con lo mismo. Entonces le digo, me largué a reír y le digo, ¿ese es tu problema? Ese es todo tu problema. Sí, me dice, me siento mal. Perdón, le digo, yo alguna vez te dije algo, alguna vez escuchaste de mí que yo expuso, le dije, che, mirá, no, nunca. Y entonces, todo lo que vos estás haciendo, aportando cada sábado de tus palabras, están edificando el grupo. Y eso es lo que agrada a Dios. Y eso es lo que te tiene que interesar. Que tal vez tus palabras a veces están tocando el corazón de alguna persona y no te des cuenta. Y eso es lo que agrada a Dios, lo que está en tu corazón. Para mí los otros es innecesario. Entonces está bueno a veces enseñar, porque a veces nos preocupamos por eso. No te preocupes. No te preocupes. ¿Tenés para comprarte buena ropa? Bueno, Dios te bendice, cómpratela. Pero que eso pase en segundo plano. No tiene que ser algo que yo voy a ir para... ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Bien. ¿Qué me dice Hechos capítulo 10, versículos 14 y 15? Vamos. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. 1960. Porque acá me está diciendo el Señor, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces dice el Señor, todo lo que vos comas, yo ya lo santifiqué, no te hagas problema por lo que comiste. Porque eso después va a dónde. Jesús lo especifica un poco más adelante. Entonces, seguimos. Vayan buscando Isaías 6, 21, que tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora. Miren, versículo 13, que tiene que ver con Isaías 6, 21. Pero respondió él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Ya vamos terminando, ¿Qué me dice Isaías 6, 21? Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. 60, 21. Perdón, Miren. Y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre. Heredarán la tierra, renuevo de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Somos manos hechas por las manos de Dios. ¿Para qué? Para glorificarlo, no para maldecir. ¿Qué me está especificando el Señor acá? Vuelvo otra vez a la lengua. El Señor fuimos creados para darle la gloria a Dios, no para maldecir ni a mi padre, ni a mi madre, ni a ya sean siendo los padres malos, no importa, yo debo honrarlos igual. Porque el que maldijere morirá irreversiblemente. Y lo dice para esas oportunidades. Entonces debo honrar, debo glorificar, debo bendecir para ser de bendición. Seguimos. Vamos al versículo 16, Mateo 16, 9. Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. Vamos a... También, ¿por qué quise analizar un poco? Fíjense que Jesús va hablando un poco de todo acá, pero miren, hablan sin entendimiento. ¿Qué me dice Mateo 16, 9? Y ya voy cerrando. Mirá, ¿no entendiste aún, ni os acordaste de los 5 panes entre los 5.000 hombres y cuántas
cestas recogiste. También el Señor me está hablando del entendimiento. Los discípulos habían olvidado de lo que el Señor había hecho anteriormente, la multiplicación de los panes y de los peces. Es decir, el Señor está hablando un poco de todo, mis queridos amados, hoy. Está encerrando un poco de honrar, que ya les expliqué lo que significa, de bendecir, de no maldecir, para que fuimos creados. Y ahora está hablando sin entendimiento. Entonces la palabra fue plasmada para que nosotros podamos entenderla y ser sabios en todas las cosas que tenemos que hablar. Y una de las cosas es que ellos se habían olvidado de lo que había hecho el Señor un par de días antes. Habían hecho la multiplicación de los panes y de los peces. Y el Señor dice, ya se olvidaron de lo que yo hice. Se olvidaron. Imagínense que se habían olvidado de lo que el Señor ya había hecho. Imagínense lo que iba a pasar más adelante. Bien. ¿Vieron cuando Jesús se enojó? Cuando entró y agarró a patadas la mesa donde habían hecho en la casa del Padre, en el templo, y los mercaderes estaban cambiándole el dólar blue, estaban con los euros, estaban haciendo ciertas cosas. Estaban los arbolitos. Estaban haciendo negocios para ellos. ¿Vamos bien? Entonces, ¿por qué quiero agregar esto? Porque Jesús entra y se enoja. Dirán, pero usted, pastor, me está hablando de que no tenemos lugar, pero Jesús no maldijo nunca. Jesús se enojó, pero no se airó. Jesús con su lengua se quedó hasta ahí. Fíjense que Él no dice ninguna mala palabra. Él dice, mi casa de mi Padre es de oración, para que vengan a honrarlo, para que vengan a adorarlo, para que vengan a escuchar la palabra de Dios, no para hacer sus propios negocios. Jesús no lo maldijo. ¿Saben por qué Jesús se enojó? En sí, no se enojó por lo que estaban haciendo ahí, pero tuvo que demostrar que un poco enojado estaba. ¿Saben quién sabe por qué Jesús se enojó? Se enojó porque Jesús ya sabía lo que iba a venir más adelante. Jesús estaba mirando lo que iba a pasar más adelante con los templos. Jesús se enojó porque ya estaba mirando más adelante. Jesús se enojó porque estaba pensando, si esto están haciendo ahora esto, más adelante esto va a ser peor. ¿Lo sabían? No. Se los enseño, porque yo lo aprendí. Entonces Jesús es una persona con entendimiento, con sabiduría, porque pasaba tiempo con Dios, porque fuimos creados para adorarlo, para glorificarlo, como dice el versículo que vimos anteriormente. Jesús demostró que era hombre y que se enojó, pero no maldijo. Ya estaba por la ley ahí. Dijo, esto es casa de oración, es casa de mi Padre. Pero Jesús dejó bien en claro de que ya sabía lo que iba a venir. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que se predica dentro de los templos, a la iglesia. Tratar de enseñarles lo que es la verdadera palabra de Dios. Yo lo voy a predicar lo que me conviene para retenerlos. Yo voy a predicar lo que Dios creo que pone en mi corazón para que la iglesia se edifique. Y tal vez por eso seramos pocos. No importa. Prefiero seguir así. Y cuando esté en el cielo y Dios me diga, siervo fiel fuiste. Amén. Te mantuviste con tus pocas armas. Pero ¿sabes qué? Eso me agradó. Porque enseñaste la buena doctrina. Y te quebrabas cuando hablabas de mí. Fueron pocos. Pasaste años con esos pocos. Pero crecieron, maduraron espiritualmente y hoy son el plantío que yo puse en tus manos. Mis renuevos. Y eso es lo que lograste. Entonces una vez entiende
¿Por qué oramos por ciertas cosas? Es porque Dios es permisivo. Porque estás haciendo con ese pequeño pueblo lo que yo quiero que se haga, que sean bien cimentados y bien atados. Estás predicando lo que yo quiero. Y eso, ya está. Seguimos. Y quiero cerrar con el último versículo, pero voy a anticipar, cambiar los versículos. Gálatas 5, 19 a 21, que tiene que ver con, porque después, no lo leímos todo, che. Mirá, o lo leímos todo. No sé, ya ni lo leímos, pero mirá. Entonces, vamos a arrancar del 12, vamos a suponer que nos quedamos ahí. No, porque yo terminé con el versículo 8. Y llamándose a la multitud le dijo, oíd y entender. No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabés qué? Los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras. Versículo 12. Se acercan los discípulos y dicen, che, vos sabés que los fariseos se enojaron con tus palabras. Pero respondiendo él le dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será derregada, ya lo hemos leído. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare a otro ciego, al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Quieren saber lo que significa esto? Que los fariseos y los religiosos estaban ciegos a la verdad de Dios. Los fariseos y los religiosos estaban ciegos a la verdad de Dios. Entonces, ¿qué les dijo él? Ustedes escuchen, le dijo el Señor, lo que yo les estoy hablando hoy. Dejar que ellos se guíen entre ellos, porque un ciego no puede llegar a otro porque los dos se van a caer. Fíjense la parábola que el Señor da. Entonces, ustedes escuchen lo que yo estoy hablando, porque mi palabra les va a edificar. ¿Y qué está haciendo el Señor hoy? Estamos hablando palabra de Dios. Entonces dijo, dejar que los ciegos guíen a los ciegos, que los fariseos religiosos se junten entre ellos y no van a lograr nada. Se van a quedar en un solo pozo todos, porque se están guiando entre ellos. Y están siendo ciegos a la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? La palabra. Lo que hoy estamos predicando. Amén. Por eso el Señor hace referencia a eso. Me pareció que lo habíamos leído. ¿Vamos bien? Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola, y ahí es lo que hemos compartido. Jesús le dijo, también vosotros sois sin entendimiento. El 17 dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado ¿dónde? Al inodoro. F. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto lo contamina al hombre. Y ahora quiero que vayamos aquí. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los fornicadores, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Fíjense cómo termina el Señor diciendo lo que los fariseos religiosos en el versículo 1 lo atacaron al Señor. Y Él hace toda la parábola de la honra a la Padre. Fíjense todo lo que Él hace. Para 19 versículos después termina, no es más fácil decir, no, Él le va explicando todo. Para que entendieran, dejar que los ciegos guíen a los ciegos. Escuchadme lo que yo estoy hablando, le dice el pueblo. No todo lo contamina porque termina diciendo, dejad que Él no se lave las manos para comer pan, porque eso no los va a hacer daño. ¿Qué me dice Gálatas 5, 19 al 21? Y después quiero cerrar con Santiago 3, 6. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hemos leído eso. Gálatas 5, 21, el versículo 10 y 19. Y en Gálatas nos está diciendo eso. Tengamos cuidado, no seamos sin entendimiento. Dejar que los ciegos guíen a los ciegos. Nosotros tenemos la palabra que nos escudriña y nos enseña. Hay muchas palabras fuertes, muchas. No son nada gratificantes, pero tengamos cuidado.
con todo lo que el Señor está hablando acá. ¿Sí? Porque el Señor aclara bien, dejar que los ciegos miren a los ciegos, pero ustedes manténganse en mi verdad, en la palabra, no hagan como los fariseos. Habla de orgía, de fornicación, de blasfemia, de celos, de envidias, de muchas cosas. Tengamos cuidado. ¿Sí? Miren, porque eso es lo que contamina al hombre. No es lo que yo vaya a comer. Si yo estuvimos trabajando todo el día, con tierra, con lo que fuere. Dice, ya está el asado listo. Le voy a lavar las manos. Ya está el asado de choripán, vamos a comer asado. Entonces le voy a lavar las manos, agarrar el sándwich del choripán y lo comemos, hermano, eso qué rico está. Total, que si después, dentro de un rato, una vez que empieza a trabajar, los intestinos se van aflojando y mi cerebro manda que tengo que ir al baño. ¿Se entiende? Y lo que yo comí no me contaminó, porque ya se fue. Lo que el Señor me está hablando también acá es que a veces podemos comer algo que no está bien higienizado, que andan algunas bacterias por ahí. ¿Saben qué? El cuerpo, tenemos ADN o tenemos inmunidad en algunas cosas que a las bacterias esas, el cuerpo, las quema. Entonces no logran que esas bacterias nos infecten. Fíjense hasta qué punto Dios hizo el cuerpo humano a la perfección. Que hay bacterias que hacen de que esa contaminación que yo como a veces no me haga daño. ¿Se entiende? Vamos cerrando todo el círculo. Entonces Jesús lo deja bien en claro. No sean. Porque lo que sale de tu boca es lo que va a contaminar. Cuando yo empecé hablando de lo que va a dañar, lo que va a romper una amistad de muchos años, una relación de matrimonio, lo que te va a llevar al divorcio, lo que te va a llevar a esto y a lo otro, es lo que va a salir de tus labios. Eso es lo que va. Y lo que tenemos que cuidar en nuestro templo, en nuestro cuerpo, que es el espíritu que Dios nos ha dado. Es el templo vivo. Entonces eso es lo que yo tengo que cuidar y mantener todos los días. ¿Sí? No lo que yo como con mano sucia. No. Lo que va a salir de mis labios. Tengo que tener cuidado, porque a veces destruimos cosas que nos costó años establecerlas. Y aún así, vuelvo otra vez a esto, puedo romper mi relación hasta con el Señor. Porque lo que leímos en Gálatas 5, 19 al 21, también eso nos puede pasar a los cristianos. No, yo soy de ayuno, no sabés, soy reayunador. Está bien, tengo un instituto bíblico, estudié en la academia, todo lo que me digas. Pero eso también te puede llegar. Eso también te puede llegar. Y tengamos cuidado. Porque a veces podemos tener mucho estudio, muchas cosas, pero una palabra mal dicha, mal ejecutada, la ejecución significa que mato a alguien. Y a veces con mi boca estoy ejecutando y maté a la persona. La dañé, la dejé para toda su vida marcada. Tengamos cuidado con nuestros hijos, de maldecirlos. Porque a veces sin darnos cuenta le decimos, sos un inútil, no servís para nada, y se lo repetí, y se lo repetí, y se lo dije durante muchos años. Sobre mi hijo lo maldije, y va a ser un inútil toda la vida. Sin darnos cuenta, tengamos cuidado, y lo mortificaste por toda su vida. Todo lo que él haga le va a salir mal. Y más si vos estás a la par de él, porque él va a estar a la par tuyo y va a querer que lo haga con excelencia, porque mi papá me dijo que soy un inútil, entonces tengo que hacerlo bien. Tengo que demostrarle que no soy ningún inútil. Fíjense hasta qué punto a veces llegamos. Y nuestros hijos terminan mortizados o terminan mal, inutilizados toda su vida sin crecer en ningún área de la vida, porque lo maldije. ¿Vamos bien? Tratemos de orar y bendecir a nuestros hijos. Y que ellos sean mejor que nosotros. Santiago 3:6, y cierro con esto. Que sé cuánto ya voy predicando cuando me cerraron el reloj. Pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. ¿Qué me dice Santiago 3:6? También
También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Léelo otra vez, Cristina, por favor. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Le voy a dar el toque final, Reina Valera, primero 60. ¿Saben por qué Santiago hace esta expresión? Miren, y cierro, para que podamos entender todo lo que hemos hablado. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Vieron las especificaciones que da Santiago aquí? ¿Cómo determina la lengua? El poder que tiene la lengua. Puedo maldecir toda la creación. La rueda de la creación me está hablando. Y la lengua es inflamada por el mismo infierno. El mismo infierno entra en tu vida y te genera la lengua que declares maldiciones. Porque el infierno y al enemigo lo que le interesa es eso. Que la rueda de la creación de Dios se destruya. Vamos cerrando todo lo que prediqué. Eso es lo que le interesa al diablo. No le interesa que hablemos la verdadera palabra de Dios o como Jesús hizo. Por eso Jesús dijo: dejar que los ciegos guíen a los ciegos. Entonces, lo que está hablando Santiago acá, la lengua es como un fuego. Yo prendo fuego intencionalmente o sin darme cuenta. Acá. Y se empieza a expandir. Y después no lo puedo apagar. Y se va expandiendo, y se va expandiendo, y empieza a abarcar hectáreas, y hectáreas, se aprende cada vez más, y se prenden hectáreas de fuego y 1000 hectáreas de fuego. ¿Qué pasó en Entre Ríos, en la zona acá cerca, el año pasado? No podían apagar. Más de 7.000, 8.000 hectáreas se prendió fuego por una persona que prendió fuego en un lugar chiquitito así. Santiago hace énfasis en eso. La lengua trabaja de la misma forma. Yo hoy empiezo con una palabra, te digo inútil. Mañana le digo inútil, idiota. Inútil, idiota, tarado. Inútil, idiota, tarado, mogólico. Inútil, tarado, mogólico, idiota, y le voy agregando cada vez más. ¿Y qué estoy haciendo? Inflamando. Estoy haciendo una rueda cada vez más grande. Y mi cuerpo se está contaminando cada vez más. Es el énfasis que Santiago habla. Tengamos cuidado, porque inflama toda la creación. Y lo que el diablo quiere es que no se hable palabra de Dios, sino que vivamos maldiciendo aún a nuestra generación. Porque a lo que le conviene es tenernos. ¿Qué les parece? Tengamos cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. Esta es la verdad. Y no debo alejarme de la verdad, de la palabra de Dios. Amén. Mantengámonos siempre con sabiduría y con entendimiento, para que esto no pase en nuestras vidas. Lo que había hablado. Algunas palabras expresadas pueden dañar una relación que nos trató construir durante muchos años. Aún hasta con nuestros hijos. ¿Sí? Dios los bendiga grandemente. Nos vemos el próximo domingo.